claro compromiso por la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Constantemente venimos trabajando en coordinación con diversos gremios y agrupaciones de policías. Seguidamente vamos a escuchar, ya se ha presentado su amplio, rico perfil profesional del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, analista, y lo vamos a escuchar seguidamente. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias. El recinto de la democracia, Natalie, es lo primero que hay que... el monasterio de la democracia. Y en consecuencia, lo que es un monasterio huele a santidad. Y es lo que hay que siempre preservar. Mi saludo a la honorable mesa convocada para esta especial ocasión, donde contamos, por supuesto, con el ex agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia en el fallo emitido por la Corte, de un fallo que he dicho y seguiré diciendo que produjo una victoria jurídica para el Perú. Y saludo, por supuesto, el esfuerzo notable de la ex congresista Natalie Condori, y a usted, señor Ricardo Vázquez Kunze, porque tienes al frente ahora el timón de las producciones que lleva adelante el Congreso de la República. Las producciones, las cosas que se publican son un registro para siempre. Y las cosas que los jóvenes del futuro van a leer materializan, son el testimonio de lo bueno, de lo que se haya hecho en el pasado, de la historia de un Estado. Por eso el Fondo Editorial cumple y tiene un rol extraordinario en la literatura política, jurídica del país. Entonces, mi aplauso en consecuencia porque el Congreso de la República, Natalie, haya tenido esa especial deferencia de publicar un lindo trabajo que apenas lo tuve conmigo, en que tuviste la gentileza de compartirme el honor de estar en esta mesa, lo leí todo. Entonces, mi saludo, evidentemente, en la memoria de Juvenal Ordóñez, con quien pasamos estadios de cafés y de conversaciones en una marcha en la que estuvimos en Tacna para justamente promover que el tema de La Haya se ha llevado, como se hizo el 16 de enero de 2008, en un acto histórico del Estado peruano, no de gobiernos, del Estado peruano, para invocar ante la Corte Internacional de Justicia, eso, lo justo, que era lo que el Perú buscaba. Mi saludo a Rafael Vázquez, también presidente de la subcomisión, yo la llamaba, se llamaba entonces subcomisión, Rafael, para el tema de los límites marítimos, y después se llamó grupo de trabajo. Yo decía, pero no hay que cambiarle el nombre, pero así se hizo, pero es lo mismo en el fondo. Y por supuesto, Natalie Correa, el triunvirato de los miembros del Congreso de la República. Mi aplauso para los tres. Hacer y llevar adelante todo un proceso en el que coincido en la forma y en el fondo con el ex canciller Alan Wagner, fue un asunto de Estado. Eso es lo rico de un proceso judicial internacional impecable
que le hizo ver al mundo que dos países civilizados eran capaces de resolver una controversia, no como en el pasado, como la historia de las relaciones internacionales, que ha sido siempre la historia del conflicto, sino por la forma más civilizada, que es la instrumentalización del derecho para llevar adelante posiciones distintas, en algunos casos distantes, pero que concluyen con el respeto incólume de un fallo que tiene carácter vinculante, definitivo, consagrado y para siempre. Y el Congreso de la República tiene un rol fundamental, así como fiscaliza asuntos contables del Estado, así como fiscaliza situaciones del modus operandi de la vida política del país. El Congreso tiene que fiscalizar todo lo que tiene que ver con la política exterior del país. Entonces, ¿cómo no? Estábamos en San Marcos, septiembre 2012, y recibo la honorable visita en la conferencia que yo daba en San Marcos de Natalie Condori, que nos acompañó en esa oportunidad, y donde me formuló esa invitación para integrar la asesoría jurídica del grupo de trabajo de la delimitación marítima sin aspavientos, sin pensarlo dos veces. Dije: Natalie, los patriotas nos sumamos y vamos a coadyuvar en ese trabajo de equipo que debe significar siempre para el país enfrentar una situación de judicialización internacional. El trabajo de la comisión, del grupo de trabajo sobre la delimitación marítima ha sido arduo. Lo que ustedes más han visto ha sido el trabajo, evidentemente, del equipo de La Haya, pero el Congreso jugaba su partido. Llamaba aquí al seno del Congreso para que dé cuenta de lo que se venía haciendo en el proceso judicial internacional. Y por esa misma razón, cuando Harold Fosse me convoca para integrar el equipo de la transferencia del Supremo Gobierno, dijimos, tenía que también hacerse para el tema específico de La Haya, e ir en una suerte de pared técnica casi como Sutil y Cubillas, porque así debió hacerse y se hizo entre el Congreso y Torre Tagle, la Cancillería de la República. Era la única manera de poder legitimar el proceso ulterior. Y eso se hizo, y eso es lo que yo debo de relevar en una noche como esta, a 3 años del fallo del 27 de enero de 2014, que nos dio la victoria jurídica. Y claro, el trabajo de la comisión, que era llamar al canciller de turno para escuchar qué cosa era lo que se había avanzado en el proceso judicial, tenía que hacerse porque se estaba definiendo la ratio histórica del asunto de frontera del Perú. Habíamos pasado por un estadio en el siglo XIX y el siglo XX en asuntos de fronteras donde nuestras fronteras se fueron disminuyendo. El área que habíamos alcanzado al 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Y entonces el Estado peruano no estaba para perder más territorio. Y por eso se tenía que conocer exactamente qué cosa era lo que se hacía. Y tuve el honor de participar en esas sesiones secretas, escuchando al canciller de turno, cuando explicaba a la majestad del soberano, que es el pueblo, en el Congreso de la República, esta dimensión de explicaciones. Entonces, el Perú, estimados amigos, puede sentirse complacido, feliz de haber tenido un Congreso proactivo en el tema de La Haya, que trabajó de comienzo a fin
Me hubiera encantado que fueran a La Haya, pero no fueron a La Haya. Pero me hubiera encantado que vayan, nada lo prohibía, pero no fueron a La Haya. Porque La Haya es un espacio para todos. Pero allí estuvo el equipo trabajando denodadamente. Es verdad, fóruns, seminarios, eventos por doquier, participé en varios de ellos. El pluralismo del Congreso de la República. Esto es muy importante, el pluralismo, para que se escuchen diversas posiciones. Sigo diciendo, nadie encontrará nada mío anterior al fallo que sea una crítica al equipo de La Haya o a la posición nacional, porque todos éramos la camiseta del Estado peruano. Después ya matices, como corresponde, pero igual la victoria jurídica se había consumado, Natalie. De manera que ese pluralismo era fundamental para que pudiéramos alcanzar una visión de conjunto. Cuando no se hace con pluralismo, allí comienzan los problemas. Y yo dejo testimonio que así se hizo. Pero además hicimos un trabajo de campo, Rafael. Llegamos al hito número 1 con los maestros. Habíamos viajado por todo el país 10 años anteriores al inicio de la demanda. Gonzalo Fernández Puyó, mi maestro en Torre Tagle, a quien rindo homenaje, me decía: Miguel Ángel, te doy permiso, anda, ve. Y viajé 10 años por el país con los maestros de SUTEP y con los congresistas. Y fuimos hasta el hito número 1, Rafael. Y hay una foto que además lo testimonia, porque el Congreso hizo un trabajo de campo. A veces se dicen tantas cosas los congresistas, pero los congresistas también trabajan y mucho cuando son temas de esta naturaleza. Y ese fue un trabajo de campo que hay que relevar. Y los acompañamos, por supuesto, para in situ, in loco, mirar evidentemente el comportamiento físico de lo que significaba para el Perú el respeto incólume de sus verdades. Cuando le explico siempre a mis alumnos, en síntesis, el tema del juicio internacional entre la Corte de La Haya, les digo siempre: cuidado con pensar que el Perú buscaba igualdad. El Perú nunca buscó igualdad en el fallo de La Haya, no. El Perú siempre buscó la equidad. Y no es lo mismo, porque la equidad es lo justo. Y lo justo algunas veces puede ser igualdad. Porque si tenemos una torta y yo pongo 80 y usted pone 20, si lo dividimos por la mitad no es lo justo. Verá usted que dividirlo por 2 tramos iguales, una torta, esa igualdad no es lo justo. La equidad es lo justo. Y el Perú aspiraba a la equidad, por la equidad de infraleyem, que me permití sustentar cuando me incorporé a la Academia, a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en la Academia Diplomática del Perú. Se hizo un trabajo extraordinario, lúcido. Se trabajó con los maestros del SUTEP, y eso significó también que el Congreso abrió las puertas para generar otros niveles de apreciación sobre lo que se estaba trabajando y haciendo. El Congreso es de todos, y por eso es que este Congreso, el Congreso de la República, que llevó adelante el trabajo en equipo con Torre Tagle, es un Congreso que terminó legitimando la acción del equipo de la Corte de La Haya. Cuando se enfrenta un juicio internacional,
Lo único que vale hacia afuera es la posición del Estado peruano, no la posición de la Cancillería, no la posición del Congreso de la República, no la posición de las universidades, no la posición de los analistas, sino la posición del Estado peruano, que es conforme la política exterior, la que emana de las directrices establecidas por el jefe de Estado, que conduce, dirige, y la Cancillería que la ejecuta. Me siento muy contento, me siento muy feliz que hayan pasado 3 años y que reportemos una victoria jurídica, pero no debemos quedarnos allí. La victoria jurídica era la compensación histórica a una derrota que tuvimos en el siglo XIX. Y esa victoria jurídica, sigo pensando, mirando el bicentenario, y esto es parte de ese proceso, debería llevarnos a mirar el bicentenario, asumiendo en el imaginario colectivo de los peruanos lo que significó para el país haber derrotado jurídicamente a Chile ante la Corte de La Haya. País con el que además, siempre lo digo, debemos mantener la mejor de las relaciones con Chile. País vecino, con el que tenemos que tener, porque tenemos una definición geopolítica, somos vecinos y tenemos que siempre llevarnos bien, como corresponde a 2 países que tienen una mirada madura, en este caso hacia la cuenca del Pacífico, y que le demostraron al sistema internacional que eran capaces de arreglar un problema por la vía de la paz. Sin embargo, hay que decir algunas cosas para que se sepan, para que quede todo claro, para que quede todo bien. Nunca debió haber el momento de la ejecución del fallo, porque los fallos son ipso iure, se ejecutan en el acto. Pero la Corte de La Haya, sépanlo todos, que dirijo a Perú y a Chile, como ninguno de los dos me ha pedido la ubicación exacta del punto de la delimitación marítima, sino solo el establecimiento de la delimitación marítima, entonces yo le dejo como tarea a los dos para que ubiquen el punto exacto. Y eso se hizo el 25 de marzo del año 2014, como ha dicho el embajador Wagner, en un tiempo real. Se hizo. Claro, no debió hacerse, pero lo tuvimos que hacer con Chile, porque fue un mandato de la Corte, porque ninguno de los dos lo pidió. En realidad, quien debió pedirlo fue el Perú, pero no lo pedimos. Pero se hizo, pero hay que decirlo. A la luz de una victoria, las cosas más calmadas tienen que quedar las cosas objetivamente como corresponde. En segundo lugar, es importante que aun cuando hemos logrado un fallo a nuestro favor, que aun cuando hemos ganado un espacio geográfico marítimo por la Corte, que acabó con el paralelo de las que llevaba hasta la milla 200, acabó para siempre con ese paralelo, y que ganamos un triángulo a nuestro favor de más de 20.000 kilómetros, en total como 50.000 con el externo, etcétera. Lo que debemos hacer es que Chile y el Perú, de manera coordinada, el punto de la delimitación marítima establecido por la Corte y que Perú y Chile, con coordenadas geográficas, ya lo tienen en un acta, sea sellado y sacramentado en
las Naciones Unidas, en la Secretaría General, inscrito, registrado, oleado y sacramentado. Eso hay que hacerlo para consumar todo el proceso, y a mi juicio, impecable que hemos tenido los dos países. Rindo homenaje al maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, mi maestro, maestro de muchos acá, que hasta el final siempre propugnó que tuviéramos en la demanda, en la memoria, en la réplica y en los alegatos la sustentación de fondos de carácter histórico en un proceso judicial de esta naturaleza, donde la naturaleza del proceso era absolutamente jurisdiccional, litis, derecho, puro derecho. De manera que mi homenaje a Juan Miguel Bácula, Natalie Condori, que hizo cosas importantes para el país en el tema de La Haya, y mi homenaje al embajador Alfonso Arias Peset, monumento del derecho peruano, que una vez me dijo: Miguel Ángel, tenemos que hacer que el tema de La Haya se inscriba entre todos los que comportan y son parte del trabajo del Estado peruano. La publicación que en estos momentos da a luz el Congreso de la República debe llegar a todos. Todos debemos leerla, todos debemos tenerla. Y así como los maestros publicaron también parte del proceso judicial, y así como la Cancillería también ha publicado cosas importantes, el Congreso suma a la literatura lo que debe ser un registro de Estado. No hay victorias de carácter impectore. Nada ni nadie se atribuye una victoria personal. Esta fue la victoria del Estado peruano, de un asunto de Estado. Con un Alejandro Toledo, presidente del Perú, que instruyó a la Cancillería a buscar a los especialistas que emitieron muchos informes, y de allí el sustrato para luego encontrar a los que iban a formar parte del equipo de abogados internacionales en la Corte de La Haya. Un presidente de la República, Alan García Pérez, que toma la decisión histórica de demandar a Chile y viene a este Congreso de la República a materializar el acto incólume del jus imperium del Estado, al decirle a la Corte que hay un injusto. Un presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, que lleva adelante todo el proceso, que cuando presidente electo decide convocar un equipo ad hoc que integró el ex canciller, mi homenaje a Luis Marchal Stems, y humildemente a quien habla para que leyéramos todo, la memoria, la réplica, la contramemoria, la dúplica, leyéramos todo para informarle al nuevo presidente del Perú lo que se venía, y que mantuvo al equipo de la Corte de La Haya como correspondía. Siempre dije, en privado y en público, que el equipo debía mantenerse, porque cuando se cambian los equipos, miren lo que le pasó a Chile con el proceso judicial con Bolivia. Ha cambiado a la gente de La Haya. Nosotros nunca hicimos eso. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos seguros de la argumentación histórica que el Perú siempre ha tenido, y la argumentación
jurídica. Por eso culmino mis palabras felicitando al Congreso de la República y a Natalie Condori, que ha estado allí detrás, persistente, entregada en alma, corazón y vida, cuerpo, todo le has puesto a esta publicación, Natalie, que todos en el país aplaudimos y que estoy seguro las nuevas generaciones, los jóvenes, van a tener que leer el tema de La Haya. Ojalá que se apruebe una cátedra, que sea la cátedra de La Haya, la cátedra del derecho del mar, para que el imaginario de los peruanos, flagelado en el pasado, nos lleve y nos eleve a sentir la victoria de lo que significó para el país un proceso judicial internacional con un equipo que, llevado adelante de la mano de Alan Wagner, nos dio la victoria jurídica ante la Corte de La Haya. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a compartir un brindis, agradecer la transmisión en vivo y en directo que hemos tenido a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República y a través de Radio Congreso Perú para todo el territorio nacional. Esta ceremonia con la presentación del libro de la ingeniera Natalie Condori, Delimitación Marítima con Chile y el rol del Congreso de la República. Ya lo hemos mencionado con la presentación del señor embajador y ex canciller de la República, Alan Wagner Tizón, el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackey y por supuesto la presencia del jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, Ricardo Vázquez Cruz.